¿Qué me cuentan? ¿Hay casos especiales? ¿Ya empezaron ese proceso o no todavía? Ya terminó, ya. Ya terminó. O sea que ya los han procesado los casos especiales. Eso falta, hija, que lo procesen. Ya. Pero ¿y ustedes entregaron sus solicitudes? Ya. Bueno, es probable que con eso aumente un poco. Rezagados también faltan, creo. Veo que hay muy poco inscrito. Bien, estábamos viendo el tema de la capa física, ¿sí? Podríamos hablar un poco del espectro electromagnético. Decíamos, este espectro tiene que ver con todo lo que son ondas electromagnéticas hasta los más o menos 10 a la 12 Hertz. Estábamos hablando de radiación no ionizante. Lo que está más a la derecha corresponde a luz visible, invisible, ¿no? Infrarroja, luz ultravioleta, y más adelante frecuencias que se utilizan para ciertos fines, como los rayos X y los rayos gamma, que todavía están en estudio, ¿no? Ninguno de estos se emplea para comunicación. Entonces, solamente para comunicación podríamos hablar tal vez de luz infrarroja, un poco de luz ultravioleta y algunos temas con luz ultravioleta que se utilizan para comunicación, pero más adelante ya no. Este espectro da lugar a una clasificación en bandas de frecuencias. Cada banda tiene su nombre más o menos relacionado con el rango de frecuencias. Entonces, entre 30 y 300 kilohertz se denomina banda de frecuencias bajas, LF, ¿no? Low Frequency. Normalmente para transmisión de datos analógicos no se utiliza. Sí, para algunas formas de transmisión digital, ¿no? El uso que se le da es en la navegación marítima, ¿no? La banda comprendida hasta los 3000 kilohertz, o sea, 3 megahertz, se utiliza en modulación AM con un ancho de banda de 4 kilohertz, o sea, básicamente voz. Eso es radio comercial AM. Hasta los 30 megahertz se llama frecuencia alta, high frequency. Es también radio, pero ya no comercial, más bien de onda corta, para largas distancias. En la banda hasta 300 megahertz, que se llama VHF, Very High Frequency. Hay algunos tipos de modulación que se emplean. El ancho de banda de 5 megahertz, ¿no? Ya podría servir para cierta transmisión digital.
pero mayormente esa banda está destinada a televisión y radio FM comercial. Las bandas por encima ya son más que todo utilizadas en temas de transmisión de microondas, ¿no? Es decir, en la banda esta de 300 a 3000 megahertz, que viene a ser UHF, Ultra High Frequency, con un ancho de banda ya más considerable, 20 megahertz, se emplea para televisión abierta, lo que se llama la banda VHF, Very High Frequency. Microondas terrestres también, ¿sí? La banda entre 30 o que alcanza los 30 gigahertz se denomina SHF, Super High Frequency. La modulación que se emplea en modulación analógica es FM. O en general, digamos, modulación angular. El ancho de banda ya es mucho más considerable, entonces pueden enviar muchos canales de voz. En temas de modulación digital, se lo emplea con anchos de banda de hasta 100 megabits por segundo. Y eso viene a ser utilizado en microondas terrestres y satelitales. Las bandas por encima de los 30 gigahertz, llegando hasta los 300 gigas. Para modulación analógica, bueno, obviamente modulación angular con un ancho de banda mucho mayor, ¿no? Entonces se puede utilizar para muchísimos más canales de voz analógicos. Sin embargo, el uso mayor está en modulación digital con velocidades de hasta 750 megabits por segundo. Y sirve para enlaces punto a punto cercanos, ¿no? Todavía está en un periodo experimental. ¿Por qué se utiliza para enlaces cercanos? Porque una frecuencia tan alta se dispersa muy rápido, ¿no? Es decir, no llega a cubrir distancias muy grandes. Es absorbida por el medio. Hasta aquí hemos hablado sin tener todavía un conocimiento claro de lo que es modulación. Entonces vamos a entrar ahora a ver a qué se refiere con modulación. En el diccionario, bueno, modular se entiende por variar con fines armónicos las cualidades del sonido en el habla o en el canto, ¿no? No tiene nada que ver con el tema nuestro. Otra definición de modulación es modificar los factores que intervienen en un proceso para obtener distintos resultados, ahí un poquito. Ya en términos eléctricos, electrónicos, se entiende por modulación el hecho de variar el valor, ya sea de la amplitud, la frecuencia o la fase de una onda denominada portadora en función de una señal, ¿no? Y aquí se entiende de esta manera. La portadora es quien dentro de esa variación que se puede establecer, ya sea de su amplitud, su frecuencia o su fase, va a transportar la información.
La información es la señal llamada modulante que es de mucha menor frecuencia que la señal portadora. ¿No? En términos de modulación analógica, entendemos como que tenemos como portadora, lo voy a llamar P, una señal del tipo sinusoidal que tiene una amplitud A, ¿sí? Al ser sinusoidal, seno de omega, que es la frecuencia, puede ser angular, como en este caso, por T, más un ángulo de fase, phi, ¿cierto? Esa es una onda sinusoidal. La frecuencia se entiende como la velocidad con que está cambiando en el tiempo. Es decir, la velocidad con que produce periodos, o sea, conjuntos de valores iguales en el tiempo. Y fase, bueno, es una unidad o una medida relativa porque nace de la comparación de una señal con otra, ¿no? Entonces, si yo dibujaría esta forma de onda, estoy haciéndolo con el mouse, así que eso me dificulta un poquito el dibujo. Si dibujo esta señal, tendría algo más o menos así. Voy a cambiar de color para que no se confunda. ¿Ya? Entonces aquí tengo la amplitud A. Que viene a ser el tamaño, el valor máximo que puede alcanzar la señal, que por simetría de la sinusoide se va a repetir aquí. Entonces aquí tengo menos A. Si este eje horizontal sería tiempo, bueno, tendría que marcar el tiempo correspondiente, pero resulta siempre más cómodo cuando en el eje horizontal se coloca el producto omega por T. En ese caso, el periodo, es decir, el tiempo que necesita para completar una sinusoide es este, ¿no? Si el eje horizontal sería tiempo, el periodo es el tiempo necesario para completar un juego completo de valores, o sea, para completar una sinusoide. Cuando pongo el producto omega t, ese periodo se transforma en 2pi, ¿no? Porque el producto omega por t mayúscula, que es periodo, es igual a 2pi. ¿Bien? Y phi es esta desviación respecto a al inicio o el origen de la sinusoide, que por referencia es 0. Entonces, en este caso es de valor phi. Bien, entonces, en la sinusoide tengo 3 elementos que puedo variar: la amplitud, la frecuencia y la fase. ¿Cierto? Bueno, en inglés amplitud se escribe con A,
frecuencia con F y fase con P. Bien, entonces, esto da lugar a 3 posibles tipos de modulación. Que decíamos, modular es variar el valor, ya sea de la amplitud, de la frecuencia o de la fase. Entonces, lo que voy a hacer a esta señal portadora es provocar de alguna manera, ¿no? El proceso es bastante complejo, tiene que ver con electrónica, con circuitos, con transistores, con circuitos integrados, qué sé yo. No nos vamos a meter en eso. Simplemente vamos a decir que existe un proceso a través del cual esta señal portadora ¿cierto? Varía en alguna de sus variables, es decir, amplitud, frecuencia o fase, según la señal modulante. Esa señal modulante es la que contiene información. Sin la modulante, la salida de este sistema que se llama modulador sería simplemente la señal portadora. Una sinusoide pura, sin variación alguna, eso no contiene nada de información, ¿cierto? Entonces saldría un tono de una determinada frecuencia a través de la antena si pensamos en que se está transmitiendo por el aire, ¿no? Entonces esta es la señal modulante y esta salida ya es la señal modulada, que es la portadora, pero en la que alguno de esos 3 parámetros se ha alterado, se ha modificado en función de la señal, en función de la información. Bien, entonces darían lugar a 3 tipos de modulación. Modulación en amplitud, modulación en frecuencia y modulación en fase. ¿De acuerdo? Ahora, ¿para qué se hace todo esto? ¿Por qué se modula? Porque si yo quiero transmitir a la distancia una señal a la que denomino banda base, que es el contenido de información, pongamos para ejemplo, quiero enviar una señal cuyo espectro de frecuencia está comprendido en ese rango, entre 1 kilohercio y 10 kilohertz. ¿No? Si voy a poner directamente mi señal de banda base en la antena, necesito, y habíamos hecho el cálculo, una antena cuyo tamaño, cuya longitud tiene que ver con la frecuencia, ¿sí? Cuanto más baja es la frecuencia, más grande es la antena. La longitud de onda se la obtiene dividiendo la velocidad de la luz entre la frecuencia, ¿no? Entonces, digamos que pienso en 10 kilohertz, son 10 a la 4. La velocidad de la luz es del orden de 10 a la 9, ¿no? 10 a la 8, ¿sí? 10 a la 8 dividido 10 a la 4 me da 10.000, ¿sí? Entonces tendrían necesidad de una antena de 10.000 metros. Totalmente impráctico, ¿sí? No puedo construir una antena de ese tamaño y si la construyo no la voy a poder parar, ¿sí? Carísimo el tema. Entonces, imposible transmitir esa señal utilizando un sistema de radiofrecuencia. ¿Qué hago entonces? Coloco esa señal montada sobre una portadora.
En este caso, bueno, como ejemplo, mi portadora tiene 1 megahercio. 10 a la 6, digamos que la longitud de onda es del orden de 100 metros. Pero el tamaño de la antena normalmente se lo toma en fracciones de esa longitud de onda. Entonces, 100 metros, tal vez puedo usar un 16avo de la longitud de onda. Entonces, me saldrá, no sé, una antena de menos de 10 metros, ¿cierto? 5 metros, 6 metros, algo así, que ya es más manejable, digamos. Entonces, necesito que mi señal de banda base, todo ese espectro de frecuencias que hacen el contenido de información, actúe a través del modulador sobre esta portadora, cambiándole alguno de sus parámetros. ¿Sí? Lo que se va a generar de ese proceso es una mezcla en la que voy a tener 3 elementos. Uno es la portadora de 1 megahercio, ¿cierto? Y alrededor de ella, 2 bandas del mismo ancho de el rango de frecuencias útiles, es decir, del rango de la señal de información. Entonces tendré entre 1 y 10 kilohercios por debajo de 1 mega y entre 1 y 10 kilohercios por encima, ¿cierto? 1 mega es 1000 kilos. Entonces voy a tener para arriba 1000 más 1, 1001, 1000 más 10, 1010 kilohertz, ¿cierto? Entonces aquí está en kilohertz. Y para abajo tengo que restarle a 1000 kilos, que es 1 mega, 1 kilo y 10 kilohertz. Entonces eso me da lugar a un rango entre 981 y 990 kilohertz. ¿Bien? Entonces, el proceso de modulación va a generar esos 3 elementos. La portadora y 2 bandas que se llaman banda lateral inferior y banda lateral superior. Banda lateral inferior, banda lateral superior. Ya, algunos moduladores permiten un recorte, un filtrado antes de salir al aire, a través del que se puede obviar una de las bandas. Podría yo mandar solo la banda lateral superior y la portadora, o solo la banda lateral inferior y la portadora, o todo el conjunto. Resulta más económico, digamos, desde el punto de vista del receptor, de quien va a recibir esto para recuperar la información, el utilizar las 2 bandas más la portadora. Si le quito alguna de las bandas en el transmisor, el receptor va a hacer un poco más de trabajo, va a ser más caro, digamos, el proceso de demodulación, de recuperación de la información de esa señal alterada, ¿no? Peor aún si le quito la portadora y solo envío las 2 bandas laterales, que también se hace, o una sola banda lateral, ¿no? Entonces, el proceso de recuperación de la información en el receptor va a ser más complejo o más simple dependiendo de qué es lo que le mando. Si le mando la portadora y las 2 bandas, más fácil. Si solamente mando una banda, mucho más difícil, más trabajo, más caro.
Bueno, entonces hay todo ese espectro de alternativas. ¿Está claro el tema de la modulación? Yo tengo una lámina aquí. Esta está mucho más clara. Entonces aquí tengo un juego de elementos, ¿sí? Podría utilizar, como lo he mencionado, una portadora analógica, es decir, una sinusoide. ¿Cierto? Ahora, el dato, lo que voy a enviar, la información, desde el punto de vista de las redes, es un dato digital. ¿Cierto? Entonces, si el dato es digital y la portadora es analógica, ¿no? Bueno, hablé al revés. Si el dato, la información es digital y mi portadora es analógica, entonces lo que tengo es el proceso de digitalización. Si hablo de señal digital e información digital, estoy hablando simplemente de cambio de código. Eso se llama codificación. Ahora, si la información es analógica y la portadora es, perdón, al revés, si la portadora es analógica y la señal es analógica, entonces hablo de modulación analógica, que es lo que se usa comercialmente, FM, AM, ¿no? Las radios estas que transmiten música, información en AM, en FM, utilizan esto. Señal analógica, porque el mundo es analógico, sobre una portadora analógica. Entonces, ambos son analógicos y a eso se llama modulación analógica. Ahora, yo también puedo utilizar ese medio de modulación empleando información digital, ¿sí? La señal digital sobre portadora analógica, y a eso se llama modulación digital. ¿Ya? Tengo aquí un video que nos explica un poquito eso. A ver cómo le quito esto. Aquí creo que es. Listo. Entonces, tenemos esas 4 opciones, ¿sí? La modulación analógica, en la que utilizo una portadora analógica sinusoidal para transportar información analógica. Puedo llevar voz, música, lo que sea analógico. La otra opción es que sobre la portadora analógica, esa sinusoide, transporte información digital, unos y ceros. ¿De acuerdo? Entonces, eso es útil cuando voy a hacer transmisión a distancia, ¿no? Lo que se llama tal vez Bluetooth, Wi-Fi, eso es información digital y puedo utilizar portadora analógica. En el otro sentido, cuando la portadora es digital, ¿no? La portadora digital y la señal que yo quiero transportar es analógica, ya no
tiene sentido el hecho de hablar de modulación. Más bien, eso correspondería a lo que se conoce como digitalización, es decir, el proceso de convertir una señal analógica en digital. Y si hablamos de la combinación de señal de información digital para obtener una portadora, digamos, o una señal modulada digital, entonces estamos en presencia de una simple codificación, de un cambio de código binario. ¿Ya? Bueno, vamos a ver esos tres coincidiendo con lo que había mencionado, ¿no? Cuando hablamos de portadora analógica, hay tres elementos con los que se puede jugar. Un poquito difícil es distinguir entre frecuencia y fase cuando se habla de modulación. En general se suele hablar de modulación angular, ¿no? Porque habíamos dicho, ¿dónde estamos? Aquí. Decía que puedo alterar amplitud, y a eso se va a llamar modulación de amplitud, o puedo, digamos en general, modificar el argumento del seno, es decir, el ángulo, ¿no? Ese ángulo tiene dos componentes, frecuencia y fase. Bueno, entonces ahora sí vamos aquí. ¿Está bien? Ya. Entonces veremos este video. Un segundito que tengo que haber hecho algo diferente. Si no, no se va a ver el video. Ahora sí. Ya, estas dos formas de onda, y voy a parar un segundito para que se entienda la idea, tienen una portadora sinusoidal que vendría a ser una sinusoide de amplitud constante, ¿no? Del mismo tamaño, y frecuencia constante. Su frecuencia, digamos que es mucho mayor que la de la señal que quiero transportar. Esto que dice aquí, signal, viene a ser la información, ¿no? Aquí tengo un lapicito. Entonces, algo ha ocurrido. ¿Todavía ven? Sí, ¿no? Todavía sale. Entonces, esta señal es la información. Y yo quiero transportarla en esa sinusoide. Lo que se denomina modulación de amplitud viene a ser el modificar con la señal de información la amplitud de la sinusoide portadora. Entonces, no cambia la frecuencia, se mantiene la frecuencia, se mantiene el argumento de la sinusoide. Lo único que se está cambiando con este proceso es la amplitud, el tamaño de la sinusoide. Ahí es donde viaja la información. El receptor no se va a ocupar de ver la frecuencia de la señal, sino de ver su tamaño. Y en ese tamaño va a encontrar la información. Entonces, a eso se llama modulación en amplitud. La modulación en frecuencia correspondería a
mantener el tamaño, ¿no? La sinusoide no cambia de tamaño, sigue de la misma amplitud. Lo que está cambiando según la información es la frecuencia. Entonces, cuando tengo en la señal valores pequeños o negativos, digamos, si tengo una referencia de 0, entonces esto hace que la frecuencia de la portadora se vea disminuida, ¿no? Entonces todo esto correspondería a menor frecuencia porque tengo valores menores en la señal. En cambio, cuando aparecen valores altos, picos grandes en la señal, la frecuencia se ve incrementada. Aumenta la frecuencia de la portadora. Entonces, el trabajo que le va a corresponder al receptor es entender en esa variación de frecuencia lo que constituye la información. Entonces, el receptor no se va a dedicar a ver la amplitud de la señal, sino a ver su frecuencia. Y en esa frecuencia va a encontrar el contenido de información. Bueno, y justamente de aquí nace el tema de la calidad de la señal. La señal que va a viajar por el aire está sujeta a ruido, ¿cierto? Pero ese ruido lo que hace es cambiar la amplitud de la señal. Entonces, cuando modulamos en amplitud, como nuestra información está en la amplitud y esta está siendo alterada por el ruido, voy a recibir una señal ruidosa. ¿No? Seguramente se han dado cuenta, si escuchan radio, en AM la calidad, sobre todo en la música, se la siente muy claramente, es más baja. En FM, en cambio, porque la información está en la frecuencia y la amplitud, aunque se altere por el ruido, no contiene información. De hecho, el receptor hasta puede cortar la señal en amplitud, ¿no? Le puede quitar el tamaño o recortarla y va a poder interpretar la información simplemente observando la frecuencia. Entonces hay mucha más fidelidad. El ruido se ha perdido porque estaba contenido en la amplitud. Eso en cuanto a modulación analógica, ¿cierto? Señal analógica, portadora analógica. Ahora, si la señal es digital, aquí tengo una posible alternativa. Voy a enviar 2 bits, ¿ya? Es decir, voy a enviar palabras de 2 bits. O sea, hay combinaciones que pueden ser 0, 0. Está mi lapicito ahí. No sé si me sale 0, 0, ¿cierto? Puedo hacer combinaciones 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿cierto? 4 combinaciones. Si con esas combinaciones voy a alterar la amplitud de la sinusoide, entonces voy a encontrar 4 posibles amplitudes en mi señal modular. Una debido al 0, 0, tamaño sin variación, grande. El 0, 1 ha reducido el tamaño de la sinusoide, le ha disminuido la amplitud. 1, 0, también más pequeña, y el 1, 1, mucho más pequeño, ¿cierto? Entonces tengo 4 posibles amplitudes en la sinusoide portadora. Cada una
se interpretará en el receptor como una combinación binaria. 0, 0, 1, 0, 0, 1 o 1. ¿De acuerdo? ¿No? Otra vez el tema del ruido. El ruido me puede cambiar la amplitud. Otra cosa que me cambia la amplitud es la atenuación, ¿no? Cuanto más lejos envíe, mayor atenuación voy a tener. Entonces aquí el problema es doble. Uno es el ruido y otro es la atenuación. Ambos alteran la amplitud de la señal y por lo tanto me podrían hacer confundir en la interpretación en el receptor. Bien. A esto se llama, o debería llamarse, modulación digital en amplitud, pero se lo conoce como corrimiento de amplitud. En inglés es A de amplitud, todavía tengo el lápiz, ¿no? A, S, K. Desviación de amplitud, más o menos, interpretaríamos así. Ahora decíamos que el otro parámetro que podemos modificar es la frecuencia. Ahí está. Ahí sí se puede ver. Bien, entonces esto vendría a ser F de frecuencia, S de corrimiento, K como de clave, algo así. Entonces la clave aquí está en mover la frecuencia, ¿no? Las combinaciones 0-0 hacen que tengamos la frecuencia de la portadora. El 1-1, en cambio, tiene la menor frecuencia. 0-1, una frecuencia mediana, y 1-0, un poco más grande que la anterior, ¿no? O sea, hay 4 posibles frecuencias en la señal modulada. Y eso es lo que va a interpretar el receptor. ¿Sí? Y a cada una le va a hacer corresponder una combinación de 2 bits. ¿No? Decía que en lugar de cambiarle la frecuencia, también podría cambiar la fase. Y eso creo que está aquí. Es, como les decía, bastante difícil el dibujar una señal modulada en fase, pero más o menos aquí vamos a entender. La combinación 0-0, que sería esta parte, tiene, digamos, fase 0. ¿Sí? La sinusoide empieza en 0 y anda hasta ahí, completo. La combinación 0-1, aquí aparentemente tiene una desviación de 180 grados. Entonces la sinusoide, que debió haber seguido su curso normal, aquí se ha corrido en 180 grados, ¿no? Esa es la combinación 0-1. La combinación 1-0 mueve 90 grados. Y la combinación 1-1, 270 grados. ¿Bien? Entonces, bueno, el receptor tiene la tarea de observar los cambios de fase en la señal. Y a cada cambio de fase le va a hacer coincidir un par
de bits, una combinación binaria. Ahora, en términos tecnológicos, digamos que si queremos enviar una información de mayor precisión en número de bits, digamos 4 bits, tendría 16 combinaciones, ¿cierto? En amplitud se dificulta muchísimo, es muy difícil entender e interpretar 16 niveles diferentes de amplitud. Muy fácil que se confunda. Entonces no se utiliza para 16 combinaciones, para 4 bits y peor para más, este tipo de modulación. La modulación en frecuencia se podría utilizar, pero es complicada. Y la que es más fácil tecnológicamente de implementar es la modulación en fase. Entonces, para el receptor es más fácil interpretar cambios de fase. Aquí decíamos 4 posibles cambios de fase, ¿no? 0, 90, 180 y 270 grados. Podría llevarlo a más, ¿no? A 8, a 16 y hasta más. Y el receptor va a tener la posibilidad de entender y descifrar esos cambios de fase, haciéndoles coincidir, ¿no? Asignando a cada cambio de fase una combinación binaria de más bits. A eso se llama modulación en fase en cuadratura o más aún. ¿Bien? Entonces hay sistemas de modulación que utilizan combinaciones frecuencia-fase para aumentar el número de bits. Ahí se acabará. Retorno aquí. Eso es. Bien, ¿se entendió la idea? No, todavía no estaba ahí. ¿De acuerdo? Entonces tenemos todo ese panorama, todas esas posibilidades para transportar información utilizando como medio, como caballito de batalla, una portadora. De las 4 opciones que había marcado, vamos a ir viendo una a una. ¿No? Bueno, hay una que no nos interesa, ¿sí? La de digitalización, ¿no? Que eso ya sabemos cómo se hace. Proceso de digitalización de la señal analógica consiste en realizar muestreo, es decir, sacarle fotos a la señal y cada muestra convertirla en una combinación binaria. Bien, entonces nos dedicamos solamente a 3 de ellas, de las cuales, bueno, la modulación analógica no nos interesa porque cuando hablamos de transmisión de información estamos restringiendo a información binaria, entonces retiramos una más y nos quedarían solo 2. La codificación y la modulación de señal analógica con información binaria, ¿cierto? Entonces empezaremos con codificación. ¿De qué se habla aquí? Se habla de que tengo
un flujo de bits. Esa es mi información binaria, ¿cierto? Quiero, por ejemplo, enviar toda esa palabra. 5, 7, 9, 11 bits, ¿cierto? Esa combinación. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1. Quiero enviarla, ya sea por un cable, a través de radiofrecuencia, como sea. Entonces, tengo primero que utilizar algún código para ello. La primera alternativa es lo que se conoce como codificación NRZ, que viene del inglés no retorno a cero, ¿no? ¿En qué consiste eso? En asignarle un voltaje al 1 y otro voltaje al 0. O sea, son solo dos niveles de voltaje. Puede utilizarse, por ejemplo, 5 voltios para el 1, 0 voltios para el 0. ¿Cierto? Entonces está fácil. La información binaria va de esa manera. Si en el otro lado veo 5 voltios, entiendo que es un 1. Si veo 0 voltios, entiendo que es un 0. Un primer problema surge aquí de el tener la necesidad de algo que me diga. Por ejemplo, aquí veo por mucho tiempo 0 voltios. ¿Cómo sé que son 4 ceros y no son 5, 6 o 3? ¿No? Tiene que haber algo que me indique cuándo debo entender un 0, ¿cierto? ¿Cuál es la duración de un 0? ¿Cuál es la duración de un 1? Porque, por ejemplo, aquí también tengo 4 unos seguidos y no sé si son 3, son 6 o es uno solo, ¿no? Entonces, se habla de una alternativa, que además de la señal se envíe lo que se conoce como el reloj. Los relojes son unos pulsos, ¿cierto? Entonces enviaría un pulso aquí, otro pulso aquí, así. Pero eso va acompañando a la información. El reloj acompañaría a la información. Entonces yo interpreto este 1 cuando está presente el pulso del reloj. El pulso del reloj llega y con él coincido en la lectura de 5 voltios, digo hay un 1. No observo nada hasta que llegue el siguiente pulso. El siguiente pulso, veo 0 voltios, digo, es un 0. Otro pulso de reloj, leo y veo 0 voltios, 0, ¿no? De esa manera entenderé la información. Una alternativa un poco más práctica, porque aquí el problema de manejar solamente dos niveles lo constituye el entender cuándo es 1 y cuándo es 0. Es el código denominado NRZI. O sea, es el no retorno a 0 invertido. ¿En qué consiste? En cambiar de nivel cuando aparece un 1. ¿Ya? Un 1 va a cambiar el nivel, ya sea de 0 a 1 o de 1 a 0. En cambio, el 0 no cambia el nivel. ¿Bien? Entonces vean, por ejemplo, aquí, coincidiendo con el reloj, cambio el nivel porque encontré un 1. Ese 1, lógico, lo voy a transmitir como un cambio de nivel de
en este caso 0 a 1, porque la señal estaba en 0, coincidió con el 1 en el pulso del reloj, hago el cambio de nivel a 1. Los ceros no cambian el nivel, se los va a interpretar según el pulso del reloj. Si el pulso del reloj ve que no hubo cambio, se estaba en 1 y sigue en 1 después del pulso, se entiende que es un 0. ¿Bien? Otra vez 0, no hay cambio de nivel, no hay cambio de nivel. Aquí estaba la señal en 1 y cambió de nivel, se hizo 0. Cambio de nivel se entiende como 1 lógico. Otra vez 0, sin cambio, otra vez un 1 y ahí cambia. Estaba en 0, ahora se hace 1. Estaba en 1, se hace 0. ¿Sí? Esos cambios de nivel se entienden como 1. Bien, entonces es una forma diferente de codificar. Suele ser cómodo en el receptor porque hay un dispositivo que se llama flip-flop que interpreta los cambios de nivel. Entonces ese flip-flop entiende un cambio de nivel y provoca un 1. Si no hay cambio de nivel, se mantiene. Entonces es fácil la interpretación de la información, ¿sí? Y no está referida precisamente al nivel como era en el anterior caso. ¿Sí? 5 voltios o 0 voltios son 2 niveles y a cada uno le estoy haciendo corresponder un valor lógico. El ruido podría haber cambiado mis 5 voltios, bajarlos a 3 de repente, entonces ya no voy a saber si es 1 o es 0. ¿Sí? En tanto que con los cambios de nivel no habría gran problema en ese sentido. El tercero de los códigos aquí en este gráfico es el conocido como Manchester. Aquí se incluye también una interpretación a los cambios de nivel, tanto de bajada, es decir, de 1 a 0, como de 0 a 1. Entonces, para la codificación Manchester, siempre coincidiendo con el reloj, debe haber un cambio. Cada pulso del reloj debe provocar que cambie el nivel. Si el pulso del reloj coincide con un 1, se entiende que el cambio debe ser de alto a bajo. ¿Ya? Entonces, un cambio de alto a bajo, coincidiendo con el reloj, significará un 1 lógico. Si el cambio es de 0 a 1, se interpreta como un 0. ¿No? Entonces aquí vean, de 0 a 1, 0. ¿Cierto? 0 a 1, 0. Cuando cambia de 1 a 0, como aquí, significa que nació de un 1. ¿De acuerdo? Entonces, en cada periodo de reloj, necesariamente hay un cambio de nivel. Si el cambio de nivel es de 1 a 0, lo entiendo como 1. Si es de 0 a 1, como 0. ¿No? Entonces, de aquí es fácil recoger la señal del reloj.
Nada más es un OR exclusivo y tengo la señal de reloj. Vean que estos tres códigos utilizan solamente dos niveles, ¿sí? Puedo decir 5 voltios y 0 voltios en todos, ¿no? 0, 5. Manchester lo mismo. 0, 5 o puede ser más 12 menos 12 voltios, ¿sí? Pero son solo dos niveles. Este otro código, denominado bipolar, también se llama AMI por el inglés inverso de marca alternada, utiliza tres niveles. Un 0, uno de valor positivo y otro de valor negativo. Puede ser, como les decía, más 5 menos 5 y 0, más 12 menos 12 y 0. Bien, entonces hay tres niveles. Los ceros aparecen como 0 voltios. Entonces, 0 voltios quiere decir nivel lógico 0. Los 1 alternan el nivel. Vean que aquí el nivel de voltaje correspondiente a ese primer 1 es alto. Cuando aparece otro 1, aquí se alterna. Si en el anterior fue alto, ahora le toca bajo. En 0, bueno, 0 voltios. Hubo un nivel bajo para el 1, ahora le toca nivel alto. Otra vez 1, nivel bajo. Nivel alto, nivel bajo, ¿cierto? O sea, la presencia de un nivel alto significa que el próximo 1 tiene que tener nivel bajo. O en el receptor debo entenderlo de esa manera, ¿no? Si el nivel es 0, significa lógico 0. Si el nivel es alto o bajo, este debe ir alternándose y eso me va a dar como resultado un 1. Bien. Entonces hay, además de estos, otros códigos que se utilizan, pero digamos que estos son los más significativos. No, repito. Estamos tratando solamente con señal binaria. Quiero tomar información binaria, lógicos ceros y unos, y convertirlos en niveles de voltaje que van a viajar ya sea por cable o por el aire. ¿No? Esa es la intención. Entonces, aquí nada más se trata de un cambio de código. No hay modulación en realidad. Bien, ahora sí podemos hablar de los dibujitos que habíamos visto hace un momento animados, ¿no? Señal digital, esa es la información. La portadora es una sinusoide de amplitud, frecuencia y fase constante, la cual se ve alterada dependiendo del tipo de modulación, ¿no? En este caso, modulación en amplitud. Provoca que la amplitud de la señal sea la que
lleva la información. Entonces, si es un 1, hay señal. Si es un 0, no la hay, ¿no? Podría viajar así. La segunda está cambiando, según la información binaria, la frecuencia de la señal. El 0, frecuencia más baja, el 1, frecuencia más alta. En el video veíamos al revés, ¿no? Pero eso no quita que no sea posible hacerlo así. Y la tercera modulación es modulación en fase, ¿cierto? Aquí, para cada nivel lógico, se hace coincidir un cambio de fase. Como estoy hablando solamente de dos combinaciones binarias, 0 o 1, entonces tengo que hablar solo de dos fases en la interpretación, ¿sí? Puede ser 0, 180. ¿No? El 0, sin cambio de fase, el 1, 180 grados girado. ¿De acuerdo? Eso es la modulación digital, que, como les decía, puede mejorarse considerando más bits, ¿no? Si tengo o quiero codificar 2 bits en cada cambio de fase, tengo la posibilidad de hacerlo asignándole 90 grados a una combinación, 180, 270 y 0, ¿cierto? O sea, aquí puedo manejar 2 bits. 2 bits hacen 4 combinaciones. Aquí vean que hay 16 combinaciones, entonces estoy hablando de 4 bits. Aquí, ¿cuántos hay? 16 en cada cuadrante. 16 por 4 son 256. Vale, no importa. 16 bits. ¿No? O sea, combinaciones de 16 bits las puedo interpretar cada una con un cierto ángulo de fase. Seguramente hay una combinación no solamente de cambio de fase, sino también o de amplitud o de frecuencia, más probable de frecuencia. ¿Ok? Entonces, combinando, mejoro el espectro de la señal de información, ¿cierto? O sea, le aumento el ancho de banda. Todo proceso que implique mejora significa también que es más complicación, mayor costo. Bueno, el tema de la digitalización creo que no vale la pena volver a verlo. Ya esto lo habíamos discutido inclusive con un video, ¿no? La señal analógica ahí se está cambiando a una forma digital. Para eso se hace una cuantificación, ¿cierto? Se le asigna a cada periodo de tiempo el nivel que le corresponde a la señal codificado en binario. Bien. Ahora, esa señal o esa combinación binaria que le corresponde a cada nivel puede
servir como base para un otro tipo de modulación, que se conoce como modulación delta. ¿No? Vean que hay casi una combinación de frecuencia y fase, ¿cierto? Ese nivel alto en la señal aquí. No sé con qué color estoy, que de repente me hicieron ver. Ahí. ¿No? Ese nivel alto aparece como una frecuencia baja. Y el nivel bajo de la señal está apareciendo como frecuencia alta, ¿no? Muchos cambios en el mismo tiempo en la señal. Bueno, lo que habíamos visto de modulación analógica en amplitud, en frecuencia, en fase, ¿no? Repito, es muy difícil hacer el dibujo. Por eso es que inclusive en muchos textos no se distingue entre una y otra y se habla simplemente de modulación angular. El argumento de la sinusoide tiene dos temas, ¿no? Frecuencia y fase. Esto en vista de mejorar el ancho de banda, de llevar mayor información sobre portadoras de la misma frecuencia, lleva a incluir una otra técnica que es la del multiplexado. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir utilizar un canal para transportar en él más de una señal, más de una información. Entonces, esto se puede aplicar dividiendo el canal en rangos de frecuencias, como está aquí en el dibujo, ¿sí? Entonces tengo 3 informaciones, canal 1, canal 2, canal 3, totalmente independientes una de la otra, que quiero transportar por un mismo medio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Cada uno lo modulo con diferente frecuencia. Entonces, bueno, aquí la modulación vamos a pensar que es modulación en frecuencia, se ha corrido la frecuencia y solamente estamos manejando una de las bandas laterales, ¿no? Entonces, el desplazamiento en frecuencia del canal 1 alcanza ese rango de frecuencias. El del canal 2 está más arriba. Y el del 3 mucho más arriba que los otros. ¿Cierto? Entonces, más o menos ese ancho de banda de 3 kilohertz que tiene la señal de banda base para cualquiera de los canales, desplaza a partir de 60 kilohertz, ¿no? Son apenas 3, entonces serán 63 o 66 si están las dos bandas laterales, no sé. Bien. Entonces, tengo los 3 canales, cada uno modulados en diferente frecuencia. Las 3 frecuencias portadoras deben estar dentro del rango útil que me impone el medio que voy a utilizar para transportarlas, ¿sí? Entonces las junto todas y las envío por el mismo medio. En el receptor se hará la separación.
esta frecuencia portadora le corresponde al canal 1, esta otra al canal 2, al 3, ¿cierto? Entonces, ¿qué se llama esto? Se llama multiplexado en frecuencia. Cada canal independiente tiene su correspondiente frecuencia de portadora. Todas las portadoras más su desplazamiento están dentro del ancho de banda útil del medio. ¿De acuerdo? Entonces, estoy dividiendo el canal en rangos de frecuencias y a cada uno me corresponde un canal de información multiplexado en frecuencia. Una otra alternativa es la de multiplexar dividiendo el tiempo, ¿no? Pensaremos en 3 canales y voy a ir asignándole el uso del medio rotativamente a cada uno de los canales. Entonces, durante un tiempo, escucho, por ejemplo, aquí está escuchando al canal 2. Durante un tiempo, un segundo, por ejemplo. El siguiente segundo lo voy a escuchar al canal 1, al 3, al 2, al 1, al 3, al 2. ¿Sí? Voy alternando el uso del canal del medio para cada uno de los canales de datos. Eso implica que los diferentes canales deben fraccionar su información, ¿sí? Toda la información que tenía el canal 2, por ejemplo, la va a fraccionar de esa manera. Un pedazo de la información lo manda ahora, se espera el tiempo que les toca a los otros canales, envía el otro pedazo, luego el tercero, ¿no? Entonces, en el receptor se hace la separación. Dice, esto le toca al canal 2, lo voy a poner aquí, a continuación lo del 1, lo del 3, otra vez del 2, lo encadeno con la información anterior y así sucesivamente. Esto tiene obviamente su inconveniente. El inconveniente de que si un canal no tiene información, el tiempo del medio está sin uso, ¿no? El medio está muerto, no transporta nada y de repente los otros tenían urgencia de hacer, de enviar información y no lo pueden hacer nada más porque no les toca en tiempo. Peor aún si son más los canales, ¿no? Entonces, bueno, tiene su dificultad, la de dejarle la tarea del fraccionamiento en el transmisor y de la recolección y rearmado en el receptor, más el problema de tiempos muertos. Bien. La ventaja que tiene respecto al otro es que cada canal tiene a su disposición todo el ancho de banda del medio, ¿no? No se restringe en ancho de banda, lo único que está restringido es en tiempo. Creo que esto es todo. ¿Cierto? Bien, entonces esos son los temas que quería ver hoy día. ¿Tienen alguna duda? Nada. Continuaremos entonces el día jueves, en el que vamos a terminar esto de la capa física. Bien,